Muchísimas gracias, Elisa. Me voy a permitir leer un poquito aquí de la trayectoria de la licenciada Selene Verde Tinoco. Ella es licenciada en promoción de la salud, autora de libros de investigación y capítulos de libros relacionados con trastornos del dormir por horario de trabajo. Conferencista, participa en congresos y protocolos de investigación en el área de salud laboral y medicina de sueño. Colabora en actividades académicas que se llevan a cabo en la Clínica de Trastornos de Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2009. Es un gusto tenerla para nosotros aquí en la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. Le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la voz. Bienvenida, licenciada. Hola, Anabel, bienvenidos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir parte de la información y del trabajo a lo que me he dedicado a lo largo de todo este tiempo. Gracias, Luis. Es un gusto poder estar con tu equipo de trabajo y pues hablarles de un tema tan importante que justo el día de mañana se conmemora el Día Mundial del Sueño. A lo mejor por allí todavía no estamos en nuestro país tan empapados acerca de ello. Sin embargo, pues año con año, desde hace varias décadas, en todo el mundo se lleva a cabo esta conmemoración muy importante, ¿no? Como siempre lo he dicho en diferentes espacios, pues el dormir es una actividad que realizamos todos los seres vivos, ¿no? E incluso, pues, por ahí grupos específicos de investigación en animales, pues también han visto esta actividad del sueño o similar a lo que se podría llamar el sueño en estos animales y pues con ello trae pues múltiples actividades fisiológicas. Entonces, ¿por qué no involucrar la parte del sueño en un tema tan importante que realizamos en cada uno desde nuestra parte laboral, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado qué tal dormimos, ¿no? O por esta simple emoción anoche, cómo fue nuestra calidad del sueño, debido a que pues teníamos que estar presentes en un curso y entonces, ¿qué tanto anoche descansamos? Pocas veces, y como bien lo comentaba Anabel, pues toda esta cuestión del confinamiento trae consigo parte de cosas involucradas y cambios que han venido marcándose desde hace un año, ¿no? Ahora con múltiples cambios desde nuestra vida laboral, personal, social e incluso estudiantil, pues nos ha traído consigo tener que adecuarnos a la cuestión del cambio, incluso en nuestros horarios de sueño sin darnos cuenta. Entonces, pues solo les comento que, bueno, el Día Mundial del Sueño este año trae consigo la cuestión de la importancia en todos los profesionales, no solamente de la salud, sino todos aquellos involucrados en la parte de la cuestión laboral y en la cuestión de familia, incluso también concientizar y dar la importancia, establecer cuál es la importancia de un sueño saludable, ¿no? Que trae consigo beneficios en mi futuro inmediato, es decir, si yo duermo bien, pues al siguiente día de manera diurna voy a sentirme bien. Entonces, este año la Academia Mundial de Medicina del Sueño decidió tener por eslogan un sueño regular, como se traduce sueño reparador, para obtener un futuro saludable. Entonces, con ello voy a dar inicio a esta charla general en donde voy a darles pues parte de la importancia de lo que involucra tener un sueño saludable. ¿Ok? Entonces, el anfitrión me debe dejar compartirles mi pantalla, porfa. Le pido un minutito nada más. Súper. Es tu anfitriona, Selene, si gustas intentarle, por favor. Ahí está.
Bien. Ok, entonces, pues parte de esta cuestión del eslogan, como les comentaba, pues es que cada uno desde nuestras trincheras nos podamos dar la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra actividad que realizamos todas las noches. Algunos otros, pues por cuestiones laborales o a veces sociales, pues tenemos que desvelarnos. Pero todo esto trae consecuencias a lo largo de la vida. Y a veces quienes estamos en un consultorio, pues no podemos darnos a la idea de pensar que pueden venir enfermedades realmente asociadas o si no, a consecuencia de no tener un buen sueño. Y con ello, pues a veces no indagamos de manera clínica cuáles pueden llegar a ser las repercusiones cuando un sujeto o un paciente o algún compañero de trabajo no duerme bien. Entonces, si bien a lo largo de mucho tiempo nos hemos estado preguntando por qué dormimos, ¿no? Allí me gustaría, por ejemplo, conocer cuáles son los puntos de vista de algunos de ustedes que pudieran compartirnos acerca de cuál creen que sea una de las principales funciones por las que el ser humano duerme. ¿Reparación? Ajá, ¿Cómo prácticas a nivel de recuperación del organismo? ajá, Para descansar. muy bien. ¿Alguna otra? ¿Algún otro calificativo que consideremos que puede ser el que identifique la actividad del sueño? Coloquialmente he escuchado que recargar pilas, ¿no? Por supuesto. Cada una de estas acciones calificativos que acaban de mencionar tienen que ver con parte de las funciones que se han estudiado a lo largo de muchísimos años. Aquí en nuestro país, por ejemplo, en la medicina de sueño tiene escasos más de 20 o 30 años que se ha estado estudiando. Sin embargo, dentro de estas teorías que además se realizan en animales, principalmente en las ratitas, en los animales murinos, pues bueno, se pueden dar cuenta de parte de su actividad electroencefalográfica cuando ellos cierran los ojos, pues podría estar asociada al sueño. Y entonces sí, cuando yo estoy durmiendo, mi cerebro no descansa. Algunos de nosotros en charlas con la familia o con amigos, pues pueden decir, yo cuando me duermo, me desconecto. Específicamente no sucede eso porque nuestro cerebro, aun cuando nosotros estamos durmiendo, sigue trabajando de una manera tan impresionante que como bien nos compartían, tiene que ver con consolidaciones y funciones cognitivas que se llevan a cabo y además también con esta recarga de batería que podremos decir que sucede cuando establecemos un tipo de siesta, pero además con ello, cuando nosotros no descansamos o no estamos durmiendo o tenemos un trastorno del sueño, pues entonces nuestro dormir se queda corto y por eso vamos a ver cuáles son las repercusiones que podemos tener de manera diurna. Si bien la cuestión de las horas, pues es algo que sale muchísimo a colación en diferentes espacios, en entrevistas, en ponencias, en artículos, en algunas difusiones que hacemos de manera escrita y dicen, bueno, Selene, pero yo ¿cuánto tengo que dormir? Porque nos han dicho a veces que llega a tener que ser una hora específica o un tiempo específico como lo son las 8 horas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que o nos hemos casado con el tiempo de que realmente debemos de dormir 8 horas? Y si no es ese tiempo, pues entonces yo me estoy quedando corto. Aquí puede haber una especie de condicionante que, donde si yo me caso con cierto tiempo de sueño y yo no lo llego a cumplir, pues puede traer incluso algunas cuestiones de ansiedad mientras dormimos. La necesidad de sueño va a cambiar de acuerdo a mi crecimiento. De acuerdo a cómo el ser humano va creciendo a lo largo de su vida, pues estas horas de sueño van cambiando. Y si bien así, los recién nacidos pues pasan gran parte del día dormidos, ¿no? Esto puede llegar a deberse a un promedio de 14 a 17 horas, por ejemplo.
Por eso es que a los pequeños los podemos llegar a ver que duermen demasiado tiempo, y todo esto es porque se llevan a cabo funciones muy importantes y específicas en ellos, ¿no? Con esto, a lo largo del tiempo del ser humano va cambiando esta necesidad. Entonces, si bien así, cuando llegan a ser niños y ahorita en la actualidad, pues esta disminución de horas se ve notablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Hace años, podríamos decir que en cuanto oscurecía entre 8 o 9 de la noche, yo disponía a que mi hijo se fuera a la cama y se empezara a preparar para irse a la cama, ¿no? Para empezar a dormir. Pero ahora incluso los condicionamos con algunas cuestiones electrónicas, porque con esto asociamos a que los bebés pueden llegar a arrullarse con videos, pueden llegar a arrullarse con la cuestión de la televisión, o incluso les quitamos el teléfono antes de dormir, y por ahí hay una cuestión específica de la cual vamos a hablar más adelante, que tiene mucho que ver sobre la calidad de vida en los pequeños. Si bien así, pues conforme el ser humano va creciendo, pues esta disminución de horas se va marcando notablemente, ¿no? Ahora los adolescentes, por ejemplo, llegan a desvelarse demasiado y en la mañana llegan a tardar en despertarse, ¿no? Ya se despiertan cuando la luz del sol ya es más notoria, por ejemplo, cuando llega a haber pues ahorita con la falta de salir a las clases, pues bueno, llegan también a sacrificar estas horas de sueño, y entonces se desvelan y llegan a dormir menos del tiempo que requieren. Los adultos jóvenes y adultos, el promedio es similar, es decir, se va a dormir más o menos entre unas 6 a 8 horas. En estudios que hemos realizado, investigaciones, hay gente que me ha dicho, bueno, entonces, ¿cuál es el promedio que debe dormir o cuántas horas es que debe dormir un adulto? Debemos estar en promedio más o menos entre unas 6 a unas 8 horas. Ha habido estudios, por ejemplo, entre las personas que duermen menos de ese tiempo, puede llegar a haber alguna repercusión en el estado de salud. Y yo voy a identificar qué tan bien o qué tan mal dormí de acuerdo a cómo amanezca. Por eso es muy importante observar estos pequeños signos y síntomas que nos da nuestro cuerpo de manera diurna, para que yo pueda identificar si por allí tengo un trastorno del sueño. En el caso de los adultos mayores, pues bueno, hay una disminución de una hormona muy importante, de la cual vamos a detallar un poco más adelante, acerca de esta disminución de la hormona del sueño que vamos teniendo a lo largo de la vida, y que entonces, en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, llegan a dormir muy temprano, y también de la misma manera llegan a despertarse demasiado temprano. Esto es porque hay una inversión en un reloj interno que tenemos, que se llama reloj biológico, que es aquel que nos marca el ciclo de luz-oscuridad y que nos indica más o menos cuándo es que debemos de estar despiertos y cuándo es que debemos de ya estar en un estado relajado, preparándonos para irnos a dormir. Entonces, si bien así, hay un comportamiento que se va a denominar como trastorno del sueño, que va a ser toda aquella patología que a mí de manera diurna puede estarme, de manera nocturna me está afectando, y que de manera diurna puedo tener implicaciones en mi calidad de vida. El trastorno del sueño va a ser denominado aquel problema en el cual está asociado a mi dormir. Existen más de 100 trastornos del sueño, por ejemplo. Los que van por una consulta a una clínica del sueño, los 3 principales son ronquido, trastornos de movimiento que tienen que ver con los movimientos de extremidades, ya sea de brazos o de piernas durante el sueño, y también pausas respiratorias. Entonces, es decir, si un paciente me llama a una clínica de sueño y me pregunta, oye, yo tengo un trastorno del sueño, pues entonces, como profesional de la salud, debo establecer una entrevista estructurada relacionada a sus hábitos de sueño, desde cuáles son las enfermedades que puede tener, cuáles son los hábitos que tiene antes de dormir y cuáles son los comportamientos que está teniendo durante la noche. Con todo esto, yo puedo asociar de manera clínica cuál pudiera ser una sospecha de un trastorno del sueño. Entonces, cuando alguien me dice, es que yo tengo un trastorno del sueño, siempre se debe de preguntar, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Yo no puedo dormir, yo estoy roncando mientras estoy durmiendo, o me estoy moviendo de manera anormal en mi sueño.
Entonces, esta es una pequeña gráfica de un trabajo de investigación que realizamos hace un par de años acerca de cuáles eran los síntomas que estaban relacionados a los trastornos del sueño, ¿no? Por ahí, como signo y síntoma para no poder dormir, como lo denominamos insomnio, este problema de dificultad para iniciar mi sueño, pues el 35% de la gente comentaba que debido a su trabajo le costaba trabajo dormir. El 32% nos hablaba acerca de que la familia era uno de los principales síntomas que le acudían a su dormir y que, bueno, podían trasladarse en una dificultad para iniciar su sueño. Y el otro 33, pues hablaba de ronquidos, pausas respiratorias, movimientos anormales, incluso a lo mejor el sonambulismo, que son uno de los principales trastornos del sueño en los niños, por ejemplo, que se presentan a lo largo de la etapa de la infancia. Si bien así les comentaba que el sueño, que el cerebro no descansa mientras dormimos. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo funciones muy importantes que sirven para que nuestro cuerpo no solamente se restaure, sino además que ahorita, como está muy de auge, se lleven a cabo funciones como la consolidación de la memoria, el fortalecimiento de nuestro sistema inmune, que está realmente asociado con que si este es vulnerable, o bajo en las defensas, como se ha denominado, pues entonces yo puedo ser más propenso a contraer algún virus o alguna bacteria. ¿Por qué? Porque mientras yo duermo se llevan a cabo esta secreción de hormonas importantes que solo pasan durante la noche. Entonces mi cerebro se sigue comportando de una manera diferente a como sucede en el día, pero no descansa. Entonces, mientras yo estoy alerta, como en este momento, se llevan a cabo funciones en mi cerebro, como es la actividad rápida. Tengo que estar moviendo los ojos, tengo que estar gesticulando, y entonces eso hace que ciertas partes de mi cuerpo, como en el caso de los ojos, la respiración, la parte de la gesticulación, pues sea rápida. Esto me permite estar alerta y poder estar transmitiendo esta información. ¿Qué sucede a lo largo del como yo estoy durmiendo? Pues bueno, mi cerebro empieza a cambiar de ondas electroencefalográficas que son muy interesantes. Cuando yo llego a la etapa de sueño 1 y 2, empiezo a tener una leve disminución de mi tono de mentón, por ejemplo. Esto lo podemos ver en la gente que empieza a cabecear, en la gente que empieza a sentirse somnolienta. Es decir, que empieza con sueño, lo podemos ver en el transporte público cuando están de repente pestañeando. Empezamos a sentir una disminución de este tono corporal y por eso es que hay veces que nos despierta algún movimiento porque sentimos que nos estamos cayendo. Es así como nuestras etapas de sueño van siendo más profundas hasta llegar a un sueño en donde me va a costar muchísimo trabajo despertarme, que es el sueño de ondas lentas. Aquí ya no voy a ser capaz de poder escuchar mi teléfono, ya no voy a poder ser capaz de escuchar algún estímulo externo que me active de manera completa y que yo llegue a un estado de vigilia, que es como le denominamos a la cuestión de estar despierto. Y bueno, hay una etapa que es realmente muy interesante, pero además la más completa en nuestra arquitectura de sueño, que tiene que ver con el sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos observado, por ejemplo, cómo duerme un bebé, cómo duerme un perrito, un gato, cuando están moviendo de manera rápida sus ojos, pues están en una actividad muy importante que se llama el sueño de soñar? Si nosotros en este momento pudiéramos ponerle agua o lanzar pequeñas gotas sobre una persona que está moviendo a manera de espejo sus ojos, al despertarlo podría asociarlo a alguna situación de lluvia. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando se llevan a cabo las funciones oníricas. Y es así como a nosotros el sueño de las 6 de la mañana es el que nos va a costar más trabajo despertar, pero además el que más disfrutemos. Es decir, cuando mi alarma de las 6 está sonando, yo voy a pedir 5 minutos más, porque es el último momento es el momento en el que la noche termina y es donde mi cerebro está terminando de soñar
y donde ya está secretando la última cuestión de la hormona del sueño, entonces es donde nos está costando más trabajo despertarnos, ¿no? Pero también es uno de los momentos más importantes en nuestra arquitectura de sueño, porque esto se da de manera cíclica. Si bien así, entonces nuestro sueño, cada vez que nosotros nos encontramos con Morfeo, pues nos estamos presentando, nos deberíamos de estar teniendo todas estas etapas de sueño tan interesantes. ¿Ven? Si bien les hablaba acerca de la melatonina, hoy en día, pues bueno, México es un país donde pues existe mucho la promoción de suplementos, no solo alimenticios, sino también suplementos que tienen que ver con fitofármacos externos, o es decir, fármacos que pueden estar al alcance de mucha gente, en donde se puede presentar la automedicación. En el caso de la melatonina, es una hormona que secreta de manera normal o de manera continua todo el ser humano. Ajá. Entonces, la melatonina me va a dar el inicio de esta gran parte para irme a dormir. Es decir, cuando esta melatonina se está secretando, es porque ya está habiendo un cambio en el ciclo de luz-oscuridad. Por eso es que en la noche, a partir de las 7, 8 de la noche, yo empiezo a sentir bostezo, porque mi cerebro está asociando que ya empieza la actividad o está por iniciarse la actividad para prepararme a irme a la cama. Entonces no es nada del otro mundo, porque nuestro cuerpo es tan interesante y tan inteligente que, bueno, llega un momento en el que esta sincronización con el ciclo de luz-oscuridad se va completando, y entonces esta hormona es un indicador para irnos a la cama. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que me dicen, bueno, Selene, a mí me gustaría tomar melatonina? Todos secretamos melatonina. Esta hormona es de manera endógena, pero en algunas presentaciones se puede administrar como un coadyuvante si a mí me está costando trabajo dormir, si me estoy despertando de manera continua durante la noche. Pero ojo, es muy importante que además de que nos acerquemos a un profesional de la salud para que nos estructure una consulta sobre trastornos del sueño, pues sepamos también que debe de ir acompañada de una serie de medidas, porque la melatonina no es un hipnótico, es decir, no es un medicamento que me va a inducir el sueño, es un coadyuvante para algunos signos y síntomas. Pero tampoco abusemos de la automedicación y entonces creamos que al tomarme una melatonina que por ahí se anuncia en cualquier lado, pues me voy a caer rendido a la cama, ¿ok? Entonces, esta gran hormona es muy importante que nosotros la conozcamos, porque sabemos que cuando ya tenemos sueño es porque nos está dando el indicio de que debemos ya estar listos para irnos a dormir, ¿no? Ahora, pues bueno, aquí tenemos un video que espero que se pueda, ¿no? Bienvenido al mundo de los sueños. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? No sé, ¿cuánto tiempo viven los caballos? 30. No debo. Bien, pues allí tenemos un claro ejemplo de lo que le sucede a Homero cuando tiene un trastorno del sueño, ¿no? Que podemos ejemplificar fácilmente a que Homero está teniendo un problema con su ritmo circadiano, que es dentro de la clasificación de los trastornos del sueño, un apartado que es muy frecuente en aquella población trabajadora que llega a rotar turno, que llega a estar trabajando de manera nocturna, o que simplemente por alguna cuestión laboral no duerme
no duerme durante la noche. Entonces, esta somnolencia con la cual vive Homero, debido a un trastorno del sueño, pues es algo que va atrayendo a lo largo de su vida, porque esta deuda del sueño desafortunadamente no se recupera. Y por eso es que él, cuando está en un momento de relajación asociado a que está conduciendo, pues puede empezar a sentir que está durmiendo, ¿no? Y es lo que nos pasa a veces cuando nosotros llegamos a nuestro dormitorio, que tuvimos un día muy pesado, hemos estado sin dormir varias ocasiones, varias noches, entonces yo me acuesto y ¿qué hago inmediatamente? Llevo 5 o 10 minutos y empiezo a soñar. Entonces digo, híjole, estoy soñando luego que me estoy acostando, porque el cerebro en ese momento toma esta parte de sueño de movimientos oculares rápidos y dice, es el momento en el que debo soñar, porque no sé cuándo esta persona vuelva a tener la oportunidad de irse a la cama y poder dormir. Entonces, por eso a veces cuando hemos llevado varios días o varias noches con problemas para dormir o hemos tenido mucho estrés en nuestro trabajo o alguna situación específica que nos está impidiendo descansar, de repente soñamos de manera muy rápida o sentimos que soñamos a grandes cantidades. Tiene que ver con esta cuestión de que el cerebro en ese momento pues lleva a cabo la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos. Si bien así, pues ¿cuántos de nosotros debido a una mala noche o debido a varias malas noches a lo largo de nuestra vida hemos presentado irritabilidad? Durante el día nos sentimos cansados a pesar de haber dormido esas 7 u 8 horas de sueño. Tenemos alguna ponencia o estamos viendo alguna película y son las 4 o 5 de la tarde y tenemos sueño, independientemente de haber comido o no cercano a esa hora, pues nos estamos sintiendo cansados o estamos bostezando. Durante el día, pues también al estar conduciendo podemos tener un pequeño pestañeo en algún semáforo o alguna distracción en el día, ¿no? O durante la noche podemos llegar a sentir ansiedad, es decir, que empiezo a sentir comezón en mi cuerpo, que puedo empezar a sentir que tengo demasiado calor, etcétera, ¿no? Empieza a aumentar mi ritmo cardíaco, empiezo a presentar cambios de temperatura. Entonces, con todo esto, pues bueno, pueden llegar a ser parte de signos o síntomas que pueden estar afectados, que pueden estar siendo una consecuencia. Entonces, la prevalencia. En México somos un país que desafortunadamente no hay una legislación en la cuestión de las horas de trabajo, ¿no? En algunos escenarios que he tenido oportunidad de trabajar en la cuestión de la norma 035 con el apartado que está asociado a los problemas de ciclo del sueño vigilia en el trabajador, pues bueno, vemos que la población vulnerable es aquella que, bueno, está haciendo un doble o una triple jornada laboral, que no le está dando esa importancia a su sueño, que probablemente puede llegar a estar teniendo un trastorno del sueño que no está siendo detectado y que como resultado me va a traer consigo disminución en mi productividad, aumento de accidentes no solamente vehiculares, sino laborales, o algunos accidentes de trayecto o alguna función específica que esté desarrollando el trabajador dentro de su actividad laboral, pues llegar a tener algún accidente, ¿no? Que como empleador puede llegar a costarme más tener un trabajador enfermo que no esté cuidando su sueño a alguien que esté teniendo esta cuestión preventiva. Entonces, algunos de los accidentes que pueden llegar a haber de tránsito por manejar cansados terminan en un suceso así. Y bien, es así como en un momento de pestañeo, en una situación de escasos segundos, puede llegar a perderse la vida. Y esto pocas veces se llega a asociar
por una mala calidad del sueño o por un trastorno asociado en ese chofer, en ese operador que está manejando cansado. Entonces, es muy importante todo este llamado hacia no solamente hacia las empresas, sino incluso nuestra propia círculo familiar y de amigos, saber cómo estamos durmiendo y darle esa importancia a tener un sueño saludable. Porque además, en otros países, pues bueno, está regulada esta cuestión de los trastornos del sueño. No pueden llegar a tener una licencia para conducir aquellos sujetos que estén condicionados con algún trastorno del sueño, que estén diagnosticados con un mal dormir, no pueden operar en algunos sitios de trabajo. Entonces, aquí desafortunadamente la cuestión del sueño saludable en las empresas es algo que apenas se ha estado trabajando, pero que todavía nos cuesta trabajo la cuestión de la sensibilización. Entonces, como les comentaba, los trastornos del ritmo circadiano por rotación del horario de trabajo están ya dentro de esta clasificación de los trastornos del sueño, ¿no? Entonces va a ser aquel trabajador que lleva alrededor de unos 10, 15 años trabajando, que yo empiezo a ver una dificultad no solamente en su concentración, sino ya empiezo a ver un desgaste, además de cognitivo en su actividad laboral, en la parte social, empieza a haber problemas de inicio y continuidad de sueño, es decir, insomnio. Esta persona se llega a quejar en una consulta clínica sobre que su calidad de sueño no está siendo adecuada. A pesar de dormir durante el día, pues tiene esa sensación de sueño insuficiente que a lo largo del tiempo va siendo una suma, porque ahora esta persona, pues además de tener esa cuestión de sueño insuficiente, esta deuda de sueño crónica, pues ya nos presenta problemas de hipertensión, diabetes, alguna comorbilidad controlada por el día, pero que durante la noche está roncando. Entonces puede ser un problema asociado además a un trastorno del sueño de tipo respiratorio, como la apnea del sueño, que son estas pausas respiratorias mientras yo estoy dormido, que está teniendo también ronquido intermitente, que además de acomodar a la pareja de cama, pues bueno, puede estar trayendo también cambios en la función fisiológica, en la función del cuerpo. Me aumenta el ritmo cardíaco, me disminuye la cantidad de oxígeno porque se trata de compensar esa pausa respiratoria que se está ocasionando que no suba el suficiente oxígeno a mi cerebro. Entonces puede ser que este trabajador ya sea hora de que se mueva de este sitio de trabajo para cambiar de manera diurna y además saber cómo es que está haciendo su calidad de sueño para saber si no está asociado a alguna enfermedad que esté teniendo en ese momento. Soy Gerardo Palacios, trabajo en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México desde hace ya más de 22 años y pues he trabajado en turnos de 48 horas durante mucho tiempo. Del 99 para acá he estado en el turno pues nocturno prácticamente. Debo decir que al principio pues no sentía las repercusiones del no dormir durante la noche, aunque teníamos periodos relativos de descanso de 2 o 3 horas, intercambiándome con otros compañeros para poder aguantar el turno nocturno. En ese momento no tendría problema, dormía inclusive 2 horas y media en la mañana y sentía una recuperación del cansancio que había experimentado la jornada de trabajo nocturno. Sin embargo, ya con el tiempo, pues he venido notando que ya hay cambios, he subido de peso, me cuesta mucho trabajo recuperarme, ya no es tan fácil para mí realizar actividades, aunque en las mañanas, cuando no tengo horarios, vamos a decirlo, para descansar propiamente, en ocasiones duermo saliendo del turno, que es de las 7 de la mañana, llego a casa a eso de las 8:30, llego a dormirme 2 horas y media para despertarme cerca de las 11 de la mañana y luego realizo actividades como acompañar a una de mis hijas a la escuela, regreso y en ocasiones vuelvo a dormir un rato por la tarde, cerca de 1 hora y media antes de regresar al trabajo. La actividad en ocasiones es alternando semanas, hay semanas que entro más bien a trabajar a las 7 de la noche y salgo al día siguiente a las 6 de la mañana y otra semana la alternamos de 10 de la noche a 7 de la mañana.
pues ya siento las repercusiones del turno. Siento cansancio prácticamente todo el día. Me siento cada 50% de energía. Es el momento de hacer cambios. Trato de dormir los fines de semana, pero no alcanzo a recuperarme, ¿no? Pero al siguiente día siento que ya me siento muchas veces con sueño todavía, con cierta pesadez. Entonces, este es un testimonio de un trabajador por allí de nocturno rotatorio, pero ¿cuántos de estos discursos o de estas experiencias nosotros no hemos conocido, ¿no? Y que como refiere, ¿no? Pues estos signos y síntomas se van presentando después de cierto tiempo de haber trabajado de esta manera y que pocas veces los estamos asociando a que puede llegar a ser un trastorno del sueño que incluso puede costar no solamente una cuestión monetaria en el empleador, económica en el empleador, sino también la misma vida del paciente, porque si está asociado a algún otro trastorno del sueño que no está siendo detectado, pues entonces ahí ya están implicada el estado de salud de una manera enorme, ¿ok? Entonces, si bien así, entrando ya en la cuestión del turno rotatorio laboral, en Estados Unidos y en Canadá el 40% de los policías sufren trastornos del sueño. Esta línea de investigación he sido de alguna manera pionera en que se hagan estudios acerca de la prevalencia que existe de la población con daños a la salud por rotación de turno laboral. Tuve la oportunidad de escribir un artículo de investigación publicado en la revista de Sleep Science en el año 2017-2018 sobre policías auxiliares. Entonces, este contraste que tenemos en una población tan vulnerable como lo son los policías, que están involucradas en decisiones importantes, funciones importantes como lo son la consolidación de la memoria, toma de decisiones, toda una esfera que compone al policía auxiliar, pues bueno, encontramos resultados bastante significativos relacionados a la condición no solamente corporal, sino al estado de salud que tienen esos policías, el tiempo que han trabajado de noche y además los trastornos de sueño asociados, en este caso de tipo respiratorios, de esta población. Entonces, pues bueno, del lado izquierdo podemos ver parte de cómo son los policías o la gente de seguridad en Estados Unidos y Canadá y el tipo de policía que nosotros tenemos en nuestro país. Pero desafortunadamente muchas veces no es porque ellos quisieran tener ese estado de salud. Sin embargo, tiene que ver con que ellos también están sometidos a altas horas laborales, pero aún así a condiciones de trabajo bastante precarias. Tuve la oportunidad de ir al espacio de CAPREPA, que es esta organización de la Policía Auxiliar, a presentarle los datos de esta investigación, porque además era la población de estudio, ¿no? Y allí nos encontramos cuestiones de los dos polos, tanto los policías ya con cierto tiempo que asociaban a que roncar era un sinónimo de un buen descanso, como el fumar, un indicador para que yo también pudiera dormir más rápido, hasta aquellos policías pues que estaban interesados por querer mejorar su estado de salud, iniciando por un buen sueño. Entonces, lo importante de haber presentado estos resultados, pues es que tanto ellos como la gente que los coordina conociera cuál era la importancia de promover la salud del sueño saludable en esta población tan específica. Uh-huh. Y si bien así, pues bueno, el trabajo nocturno es aquel que se realiza únicamente por la noche, en días previamente establecidos. Y el trabajo rotatorio va a ser en aquel en el que el turno de trabajo se cambie de acuerdo a un calendario. Entonces, por ahí en algunas presentaciones me comentaban, bueno, Selene, ¿y cuál de los dos trabajos pudiera ser el que esté dañando o pudiera ser el indicador de un daño a la salud en este caso? El trabajo rotatorio está descrito que puede llegar a ser un indicador para una deficiencia en el estado de salud. Es decir, cuando a mí me cambian de manera continua, como es el caso de mucha de la población trabajadora de nuestro país, como lo son médicos, policías,
profesionales de la salud en clínicas del sueño, por ahí varios profesionales que puedan estar trabajando de manera rotatoria, pues bueno, no hay un horario establecido, no hay un día establecido, como sucede en la parte nocturna, que aquí, pues bueno, tienen días específicos en los cuales este desgaste o este cambio no se da de manera tan abrumante. Pero lo que sí es una realidad es que el ser humano estamos diseñados para dormir de noche y trabajar de día. No hay una costumbre acerca de que yo me pueda estar acostumbrando a trabajar de noche. No, hay una adaptación, y eso por los estímulos luminosos, por la cuestión de la actividad que debo desempeñar, pero el ser humano nunca se acostumbra a un trabajo nocturno ni rotatorio, por la simple condición en la que estamos diseñados. Entonces, si bien así, cuando estos son parte de los resultados de la investigación que se realizó, en este grupo de policías auxiliares, además de analizar las implicaciones del turno rotatorio laboral, ellos tenían o tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que, como les comentaba, es la segunda causa por la cual un paciente llega a una clínica del sueño o sale diagnosticado con este tipo de alteraciones, que no son más que pausas respiratorias en mi dormir. Yo vengo durmiendo a lo largo de la noche y de repente hay una pausa respiratoria que llega me falta aire, meto aire, lo saco de manera completa, llega a durar de 10 segundos hasta, hemos registrado pausas respiratorias hasta de 2 minutos y medio. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que llega a tener estas pausas respiratorias mientras duerme, pues además de disminuir la cantidad de oxígeno que le llega a su cerebro, también hay un aumento de la frecuencia cardíaca porque el corazón trata de compensar toda esa cantidad de oxígeno que está faltando. Es por ello que puedo despertarme de manera abrupta, despertar a mi compañero de cama con miedo a que me estoy quedando sin respirar. Por eso es muy importante voltear a ver este tipo de alteraciones respiratorias. El roncar y el tener estas pausas respiratorias no es sinónimo de descanso, ¿ok? Entonces, además de tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño y un horario rotatorio laboral, pues voy a presentar alteraciones cognitivas. Primero voy a tener una desincronización en mi ritmo circadiano, que es lo que les comentaba acerca del proceso de luz-oscuridad. Es decir, mi reloj biológico no va a saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Por eso es que a veces la gente que trabajamos en la noche debemos de tener la oportunidad de que cuando no tengamos que desvelarnos, podamos dormir el mayor tiempo posible en la noche para evitar esta descompensación que se va teniendo a lo largo de nuestro turno laboral. Y pues bueno, pueden traer también problemas de ansiedad y de irritabilidad. Y entonces en el día, a mi pleno horario de sueño, a mi pleno horario laboral, pues yo voy a tener somnolencia excesiva diurna y me voy a estar quedando dormido en horarios de trabajo, ¿no? Puedo presentar, si yo tengo apnea del sueño, pues problemas como ansiedad, depresión, hay presencia de alteración en la libido e impotencia sexual, dolor de cabeza por la mañana y sequedad oral también por la mañana. Entonces, a veces toda esta serie de síntomas no los asociamos a que pueden estar relacionados a algún problema del dormir. Si bien así, cuando yo trabajo de manera rotatoria o de manera nocturna, pues voy a tener aumento de fatiga. A pesar de haber dormido ciertas horas durante la mañana después de mi turno laboral, voy a presentarme como cansado después de comer. Va a aumentar mi sueño también. Una vez que yo haya terminado mi turno y que haya dormido, pues voy a sentirme un poco aletargado, voy a poder tener alguna probabilidad de aumento de problemas de diabetes mellitus, así como hipertensión arterial sistémica. El riesgo de accidentes se ha asociado, por ejemplo, que una persona que llega a consumir alcohol desvelado, es decir, que haya salido de un turno laboral y que después consuma alcohol,
pues bueno, puede llegar a tener hasta 3 veces más la posibilidad de tener un accidente automovilístico si además además de haber bebido, se tiene un estado de desvelo crónico o de sueño insuficiente. El aumento de divorcios, esto es también muy frecuente debido a que, pues bueno, pocos de los trabajadores muchos de los trabajadores que están de manera rotatoria en su empresa o trabajan de noche, pues bueno, poco están en el día y entonces llega a haber también algunas dificultades en la parte social, en la parte familiar, porque conviven poco con la familia, llega a haber también ya diferencias porque cuando quiero estar con mi pareja, él está cansado o ella está cansada y pues bueno, hay poca compatibilidad tanto de los tiempos como con la familia, ¿no? Y lo que hablábamos de las alteraciones cognitivas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido 2 o 3 noches de desvelo y al siguiente día tenemos la intención, por ejemplo, de leer un libro o de ver una buena película y nos cuesta trabajo estar, incluso aunque esta sea de mucha atención, nos cuesta trabajo estar despiertos y pues bueno, al final terminamos bostezando o interrumpiendo la película, ¿sí? Y bueno, dentro de los factores que se deben de vincular sobre si yo tengo un trabajador ya con cierto tiempo o que se va a adaptar, no va a tener una adecuada adaptación a este trabajo nocturno, es que él tenga más de 50 años, por ejemplo, que tenga algún otro trabajo remunerado, porque por ahí me decían, bueno, Selene, nosotros podemos hacer una promoción de la salud, del sueño saludable, del sueño en los trabajadores, pero ¿qué tanto ellos se van a comprometer a mejorar su calidad del sueño si a lo mejor su ingreso pues es bajo o si ellos necesitan más ingresos económicos? Pues entonces ahí debemos de abordarlo de una manera no tan tradicional, sino también desde la parte de recursos humanos o la gente que se dedica en las empresas a la cuestión del reclutamiento, conocer este tipo de, desde dónde vive, desde cuál es su trayecto para saber cuál es el tiempo que va a emplear, si estas personas que están trabajando también o que se van a reclutar, el tipo de cronotipo. A lo mejor yo voy a contratar a algún trabajador que le cueste muchísimo trabajo emplearse por la mañana, que sea alguien que no le cuesta, que no se puede levantar temprano. Entonces, ese trabajador pues siempre va a llegar tarde, siempre va a estar en la mañana cansado, le va a costar trabajo atender su puesto laboral debido a que su cronotipo pues no es el de una alondra, más bien a lo mejor él funciona más en la noche. Entonces pudiera ser que en lugar de que lo contrate en la parte diurna, pues pueda ubicarlo en la parte nocturna y con esto pues aprovechar este tipo de, no solamente de habilidades, sino de este tipo de cronotipo que cada uno de nosotros tenemos de manera individual, personal, ¿no? Y saber también en la cuestión de cuando se reclutan a los trabajadores, pues cuál es su historia de sueño, ¿no? Saber si, por ejemplo, ese trabajador ronca, saber si, por ejemplo, ese trabajador está teniendo pausas respiratorias, rechina los dientes, tiene algún antecedente de haber tenido algún problema de sueño durante la infancia, si a lo mejor tuvo algún problema de epilepsia, yo lo voy a poner en la noche, entonces eso es mayor riesgo para crisis convulsivas. Es decir, como profesionales desde donde estemos, podemos darnos a la tarea de saber qué tipo de gente es la que estoy contratando en mi empresa, pero además pueden ser mis compañeros de trabajo incluso, ¿no? Y si bien, pues bueno, esto es algo que está muy estudiado y que es realmente muy triste en la población médica, por ejemplo, una noche en vigilia, aquellos médicos residentes que de primero o segundo año disminuye hasta el 25% de la capacidad de respuesta. Entonces, todos estos compañeros médicos, los errores que pueden tener desde la administración de un medicamento hasta el acompañamiento o la vigilancia de algún enfermo en su sitio de trabajo, pues puede traer consigo algunas consecuencias que a veces está en riesgo la misma vida, pero es porque esta gente que está vigilando, pues tiene o ha tenido poco tiempo para dormir y entonces, pues en su sitio de trabajo es
son horas extenuantes de jornadas laborales, ¿no? El 20% de los trabajadores que hacen turnos se quedan dormidos en su trabajo, y esto es porque a mitad de la noche, de manera natural, hay un momento en el que la pesadez y el sueño nos vence y entonces necesitamos una ligera siesta, ¿no? 72 horas sin poder dormir producen alucinaciones auditivas. Y esta es una pregunta que también ha salido de manera cotidiana en algunos escenarios, en donde me dicen, bueno, Selene, ¿y cuánto es el tiempo en el que una persona puede no dormir, ¿no? Esto se ha hecho algunos estudios en ratas, en donde se les coloca en una plataforma para que no toquen el agua, y entonces las privan de sueño hasta una semana. Entonces, a partir del 18º o 10º día, la rata muere. Es por eso una importancia sumamente encarecida acerca de la cuestión de dormir bien, porque cuando nosotros tenemos esta deuda de sueño, pues bueno, trae consigo repercusiones que en realidad el cuerpo no alcanza a compensar. Uh-huh. Y pues bueno, les comentaba hace un rato acerca del insomnio. En la práctica clínica, pues es uno de los principales motivos también de consulta. Es decir, el paciente me va a llamar, me va a decir, no puedo dormir. Algunos otros pacientes, pues bueno, nos van a decir, yo presento ronquidos mientras estoy durmiendo. Entonces, estos podrían ser uno de los principales trastornos de sueño en la práctica médica, en la práctica clínica. En cuanto a los accidentes, pues el 50% de los accidentes pueden llegar a deberse a somnolencia excesiva diurna. Así como que los trabajadores, el 50% de los trabajadores en el horario nocturno, pues bueno, pueden estar teniendo sueño en su puesto de trabajo y se llegan a provocar accidentes como caídas o de vehículos en motor, o esta cuestión de los accidentes a mitad de la madrugada en personal del transporte, que es algo que pasa de manera desafortunada, de manera cotidiana, desafortunadamente, ¿no? Y pues bueno, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, por cada 15 años de trabajo nocturno se produce un envejecimiento de 5 años, ¿no? Entonces, lo que nos comentaba en el audio el trabajador de este lugar, pues es que a lo largo de todo este tiempo él empezó a tener como dificultades también de manera física, ¿no? Que no estaban asociándose o que no tenía oportunidad de pensarlas o de asociarlas a su puesto de trabajo, a su horario de trabajo, ¿no? Entonces, las enfermedades cardiovasculares están también presentes en esta cuestión de los trabajadores con horario nocturno o rotatorio, debido a que, bueno, no se llevan a cabo las funciones importantes normales durante la noche, como pasa con un trabajador que puede llegar a dormir de manera nocturna y trabajar de manera diurna. Y pues bueno, esta es una imagen que me agrada mucho porque tiene que ver con lo que nos está pasando ahorita, no solamente debido a la pandemia, sino a toda la cuestión de hábitos de sueño o de insomnio ahorita asociado a hábitos durante nuestro vivir, ¿no? Y además, pues algo que ya se viene ahorita el siguiente mes, que tiene que ver con el cambio de horario, que también es una cuestión que de manera circadiana, de manera dentro de nuestro reloj biológico afecta, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a estar sometidos a esta privación de hora de sueño, pues que de año con año nos trae de manera ya anual, ¿no? La decisión que por ahí existe. Entonces, pues ahorita sabemos que lo último que dejamos antes de dormir es nuestro teléfono. Lo último que vemos antes de irnos a la cama o incluso acostados, pues es la televisión, ¿no? Y con toda esta cuestión de la COVID-19, pues bueno, estamos durmiendo con alteraciones en el estado de ánimo, nos estamos durmiendo más ansiosos por lo que implica toda la cuestión de la pandemia, nos estamos durmiendo con emociones como lo son el miedo, y todo esto lo traemos o lo llevamos a nuestra actividad del sueño, y por eso estamos teniendo por ahí unas noches que no son tan agradables a como lo eran hace un año, ¿no? Entonces, es muy importante que concienticemos desde donde nosotros estemos
no solamente con nuestra familia, no solamente con nuestros compañeros de trabajo, sino a donde andemos, pongamos a pensar cuántos de nosotros estamos sacrificando estas horas de sueño por alguna otra actividad, ¿no? Y que lo estamos representando de manera inmediata en nuestro estilo de vida y en nuestro estado de salud, ¿no? Como de manera muy general, desde nos encontremos y aquellos que nos dedicamos a la promoción de la salud, no solamente en sitios clínicos como las clínicas del sueño, sino también para la cuestión de las empresas, pues bueno, debemos de fomentar los buenos hábitos para dormir como profesionales, en este caso, desde mi trinchera, pues bueno, reconocer y tratar los trastornos del sueño, abordar a aquellos trabajadores que están teniendo sueño en su actividad laboral, ¿no? Debemos de tratarlo de manera interdisciplinaria, porque ahora ya no solo lo puede abordar un médico desde su consultorio, sino habemos gente que llevamos muchísimo tiempo en la cuestión de la medicina de sueño y que somos capaces de identificar todos estos signos y síntomas que pueden llevar a un cambio en el estado de salud. La cuestión del dormir con los horarios específicos para acostarnos y para levantarnos, el abuso del alcohol y los medicamentos, la automedicación como consecuencia también en el estado de salud del sujeto, y pues bueno, esto de los estimulantes sobre los efectos que traen, también el consumo que puede traer que yo los tome de manera crónica. Si bien así, pues bueno, hacer ejercicio, ¿no? Llevar una rutina en nuestros horarios para irnos a dormir y para levantarnos, incluso en los fines de semana, aunque nos cueste algo de trabajo, ¿no? La temperatura, ahorita que está haciendo tanto calor, tratar de adecuar la cuestión de la temperatura, el silencio, si nosotros somos susceptibles a la luz, si somos susceptibles al ruido, pues tratar de utilizar todas estas cuestiones externas y acondicionar nuestro dormitorio para esta actividad tan importante. Utilizar nuestra cama para dormir y para la actividad sexual, ya que ahora pues tratamos de hacer, o más bien esta nueva normalidad nos ha obligado a que nuestra casa pues ya ahora es nuestro sitio de trabajo. Y no así, conforme a eso, pues ahora hasta nuestra cama la utilizamos por ahí para terminar las cuestiones de nuestra actividad laboral. Actividades como la relajación, la respiración guiada, la actividad cognitivo-conductual, podemos llevarla a cabo como primera herramienta cuando yo tenga un síntoma de insomnio, que a mí me cueste trabajo empezar a dormir, puedo hacer uso de esta herramienta inmediata. Cuando yo tengo problemas para dormir, lo peor que puedo hacer es que en esa noche esté dando vueltas en mi cama, que esté intentando que el sueño venga, porque es lo último que va a llegar. Lo que debo hacer es levantarme, sentarme en algún lado para empezar a respirar de manera continua y relajada, para que el momento en el que me empiece a llegar el sueño o esta sensación de cansancio, me pueda volver a acostar. Y está muy prohibido que en cuanto yo me despierte, lo primero que haga sea tomar mi teléfono y ver la hora, porque el ver la hora va a ser la primer condicionante para que yo diga falta mucho para que amanezca, o que además de eso, pues me empiece a activar mi cerebro porque ya me entró la luz por medio de mi ojo y entonces me va a costar muchísimo trabajo más volver a continuar durmiendo, ¿no? El alcohol y las cenas copiosas también están algo restringidas para el sueño. Por ahí alguien me decía, bueno, Selene, yo me echo mi copita de vino o mi whisky y me duermo pues completo, ¿no? Probablemente sí, nuestro tiempo para empezar a dormir sea menor. Sin embargo, este sueño va a estar fragmentado y entonces no voy a llevar a cabo mis etapas de sueño completas. Ahora, si yo ronco y tengo apnea del sueño, dejo de respirar mientras duermo, con el alcohol se van a relajar más mi músculo de la boca, mi vía aérea, y entonces voy a roncar más y voy a tener más pausas respiratorias. En el caso de las benzodiazepinas, pues bueno, que son medicamentos para empezar a dormir, es muy importante que no se lleve a cabo la automedicación y que, bueno, siempre que tenga una duda, acuda con el profesional de la salud para que me aborde de manera integral cuál es mi condición o cuál es mi síntoma hacia algún trastorno del sueño.
Y pues bueno, la cuestión de hacer ejercicio durante el día, el café y tabaco también es importante que no los consuma cerca de mi horario de sueño, ya que esto puede llegar a hacer que me cueste más trabajo dormir o que me esté despertando de manera continua. La televisión, lo que decíamos, el refresco de cola, cero contar borreguitos, mejor la cuestión de la respiración guiada, y si me funciona poder leer un libro fuera de mi dormitorio, pues bueno, como actividad de relajación también la puedo llevar a cabo. Y pues bueno, eso sería todo. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o necesidad que tengan. Podemos, si tienen alguna pregunta, podemos platicarla en este momento. Y si no, ese es mi correo electrónico para algo que necesiten o que quiera que les comparta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciada. Muy interesante la información. Creo, de mi parte, que tal vez esta información, bueno, parte de esta información la había escuchado o la había leído de repente en redes sociales, pero todo como por aquí, por allá. Nunca había tenido la oportunidad personalmente de escuchar a una profesional en este tema tan interesante que sinceramente, yo lo comenté antes de iniciar esta conferencia, yo he sabido de muchas personas que han tenido problemas con el tema del sueño o del descanso durante este confinamiento y creo que es algo bastante importante porque lo desconocemos. Yo me declaro culpable con algunas de las recomendaciones que mencionaba durante la conferencia, el tema del celular, el tema de tomar no solamente el café, sino cualquier otra bebida azucarada a altas horas de la noche, pues ya nos impide estar tranquilos y poder dormir. Lo invito a las personas que están conectadas y que escucharon toda la conferencia. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla ahí en el chat o pueden levantar la mano. Creo que pues no somos tantos y pudiera darse la oportunidad de hacer la pregunta directamente a la licenciada y aprovechar que ya la tenemos aquí. Voy a iniciar con una duda personal mientras los demás aquí levantan la mano. A mí me llamó mucho la atención el tema de, primeramente lo de las horas de sueño. Yo creo, bueno, hemos escuchado bastante que debemos dormir como promedio 8 horas al día, ¿no? En el caso de nosotros como adultos. Pero ¿qué hay de? Yo había escuchado que yo digo que ahorita yo traigo el reloj volteado, me duermo muy tarde y por ende en la mañana, o sea, recorro en lugar de despertarme a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, pues se va recorriendo porque yo no me duermo en un horario que se debe, ¿no? Que creo yo que debería ser temprano para poderme levantar temprano. Es la manera como yo lo veía. Mi pregunta va relacionado a esto. Bueno, yo como adulto tengo que dormir 8 horas. ¿Es igual que yo me duerma a las 10 de la noche y duerma esas 8 horas que si me duermo a las 12, 1 de la mañana y me levanto hasta las 11? O sea, es la misma porque veo que no solamente es el tema de las horas, sino también ese horario que usted ponía donde está las horas del día en las que yo logro tener ese sueño profundo. Entonces, veo si está relacionado o no. Es la misma, mi pregunta va enfocada a esa parte, ¿es la misma que yo duerma esas 8 horas durante el horario que yo quiera o tiene que ser de las 10 o de las 9 a 5 de la mañana? Por ahí Sí, va mi pregunta. tiene que ver con una cuestión, sí, Anabel, gracias, acerca de la cuestión circadiana y de la secreción de secreción de melatonina. No es lo mismo que yo me duerma a las 10 de la noche a que me duerma a las 12 de la noche, debido a que si yo me duermo más tarde del primer bloque o de la primera secreción de la melatonina, ya no la voy a recuperar, es decir, ya me estoy perdiendo tanto de que se secrete de manera adecuada, la primera que podría ser
entre 11 y 12 de la noche. Ajá. Después la siguiente es a las 3 de la mañana y al final es entre 5 y 6 de la mañana. Entonces, digamos que cuando yo me duermo, las etapas de sueño tienen también cierta duración, que vienen acompañadas de la secreción de estas hormonas. Cuando yo empiezo a dormir a las 12 o que ya me desvelé unas 2 horas antes de las 10, o sea que en lugar de dormirme a las 10, me estoy durmiendo a las 12, ya me estoy perdiendo también de esa distribución de las primeras etapas de sueño. Es decir, cuando yo me empiezo a dormir, no voy a entrar luego a sueño de movimientos oculares rápidos. Llega a pasar más o menos unos 90 minutos en lo que pasa la etapa 1 y 2, después la etapa 3 y al final el sueño de movimientos oculares rápidos. Si yo me dormí a las 12, no es que yo entre luego a esta etapa de sueño profundo, sino inicio con estas. Entonces, entre más me desvele, más voy recorriendo esta cuestión del reloj biológico y entonces al paso del tiempo llega a las 6 o a la hora en la que debo levantarme y la secreción de la melatonina ya no es porque ese es solo en el proceso de oscuridad, o sea, se interrumpe la secreción de esta hormona, pero además me voy como comiendo este porcentaje de etapas de sueño y entonces por eso en la mañana yo me siento con una sensación de un sueño no reparador, es decir, cansado. Me siento como un poco agotado a pesar de que hayan sido ciertas horas de sueño. Sí debe de ir de manera sincrónica o de manera cronológica, cronobiológica, de acuerdo a cómo lo indica la noche. Por eso es que esta cuestión del horario de verano, si hay disminución en la calidad de sueño, porque me están robando una hora de mi sueño. Es decir, se oscurece más tarde, pero además amanece más temprano. Entonces, ha habido estudios en los que hemos evaluado la calidad del sueño en personas que son susceptibles y dicen, yo me tardo en adaptarme entre unos 3 o 4 meses cuando ya se está cambiando pues a horario de invierno. Entonces, este desajuste cronobiológico pues es algo que también voy teniéndolo de manera, lo voy arrastrando, lo voy teniendo de manera crónica. Entonces, por eso sí es muy importante que además de que sean estas 6 a 8 horas de sueño, pues sean de una manera, no digamos que antes de las 12, si se pudiera hacer un promedio. Si hay gente que se puede dormir antes de esta hora, pues bueno, va a respetar esta distribución tanto de las etapas del sueño como de esta hormona de la melatonina. Así es. Muchísimas gracias. Tiene la mano levantada nuestro presidente Luis Mora. Adelante, por favor. Gracias, Anabel. Yo, una pregunta, Selene. ¿Hay algún estudio sobre las cuestiones de sueño para los cuerpos de emergencias, como puede ser bomberos, unidades internas de protección civil, coordinaciones? O sea, el personal que tiene emergencias, ¿hay algún estudio al respecto? No lo hay de manera nacional, no lo hay. Sería interesantísimo poder entrar a la cuestión de esa evaluación o de ese grupo específico, para lo cual soy materia dispuesta. Desconozco si hay algo en la parte internacional. Hay una parte con mineros, eso sí, con policías, pues bueno, con enfermeras, que son poblaciones que se estudian de manera muy general en otros países, pero de manera, o sea, algo que esté tan específico asociado a trastornos del sueño y este grupo que mencionas, no lo hay. Ok, muchas gracias, porque ese era algo que ahorita a través de la charla identifiqué, no, bueno, habrá algo con respecto a los cuerpos de emergencia, o sea, tanto por cuestiones de salud, por cuestiones claro, de capacidad de respuesta en un momento determinado, por eso era la pregunta en ese sentido. Creo que hay un área de oportunidad para todos los que están en las coordinaciones de protección civil, estatales o municipales. Creo que ahí tienen un área de oportunidad y creo que Selene en un momento determinado les puede apoyar al respecto porque ella se dedica precisamente a hacer ese tipo de estudios con una base científica como tal, ¿no? Sí. Adelante, Israel Solano.
Adelante, Israel. No se te oye. No No escucho se a oye, Israel. Israel. No se escucha, parece que tiene algún problema con el micrófono. Bueno, Sí, lo que Israel arregla su problema. Yo tengo otra pregunta, Selene, ya de carácter personal. Yo tomo algún medicamento fuerte, Solpidem, para el sueño, porque tengo problemas de trastorno del sueño. ¿Qué tanto en un momento determinado ayuda el ejercicio y cuál es la hora más o menos adecuada para tomar el ejercicio precisamente para que de alguna otra manera beneficie y me ayude a conciliar de una manera el sueño y poco a poco ir minimizando la cuestión de tomar ese tipo de medicamentos? Por supuesto, el Solpidem está dentro de la categoría de los llamados medicamentos Z, que son aquellos que la industria farmacéutica refiere que tienen menos implicaciones sobre nuestra arquitectura de sueño. Cualquier medicamento que me induzca el sueño de manera farmacológica, como lo son las benzodiazepinas, afectan mi arquitectura del dormir. Y esto quiere decir que entonces van a estar modificando mi proporción de las etapas de sueño. Obviamente la industria farmacéutica no lo va a sacar de manera tan notoria o a lo mejor tan clara, pero sí hay evidencia científica que todas estos fármacos, que su composición es química, pues bueno, va a haber una distribución diferente en mis etapas de sueño. Otra de las desventajas del consumo de estos medicamentos en un grado menor, quizás con los denominados Z, pues es que si yo tengo un trastorno del sueño de tipo respiratorio, me lo va a agravar. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo ronco 20 veces en la noche y con la benzodiazepina voy a roncar un cierto número mayor a que si no la tomara. Esto solamente se sabe a partir de un estudio de sueño, en donde yo llevo a cabo un registro de mi actividad respiratoria para conocer si estoy teniendo estas pausas. Uno de los motivos, pues, es mi compañero o mi compañera de cama, que es el principal, digamos, sujeto de testigo, ¿no? Porque el roncador y la persona que tiene pausas respiratorias pocas veces se va a dar cuenta del problema respiratorio. Sin embargo, cuando yo llego a consumir algún medicamento que además de afectar mi arquitectura, relaje de manera completa mi músculo de la boca, pues entonces voy a roncar más. Por eso es muy importante, pues bueno, combinar esta cuestión de, como bien lo decías, Luis, acerca de la combinación de hábitos e higiene de sueño con el medicamento y de alguna manera disminuir esta dosis prescrita para que después de manera a lo mejor a mediano, a largo plazo, yo ya no requiera este medicamento, porque también es gradual este desapego del medicamento o el dejar de consumirlo, pero viene acompañado de cuestiones que modifiquen mis hábitos de sueño, desde el hacer ejercicio por la mañana o por la tarde para aprovechar la luz del sol y también para que, pues bueno, yo no hiperalerte o hiperactive o alerte mi cerebro en lugar de que esté tranquilo. Entonces, es importante también porque va asociado al consumo de líquido. Si yo, por ejemplo, hago ejercicio, pues voy a estar ingiriendo más líquido y si este ejercicio lo hago horas previas al sueño, pues entonces me voy a estar levantando más tiempo al baño en la noche por el líquido que consumí. Entonces, es una serie de medidas que van acompañadas con los ciclos de tratamiento farmacológico para el caso de algunas patologías del sueño. Muchas gracias, Elena. Sí. Gracias. Israel, no sé si ya quedó listo el problema con el micrófono. Parece que no. No sé si gusta poner la pregunta aquí en el chat y la leemos con mucho gusto. Yo tengo otra pregunta y va relacionada al
a la cuestión de profesionalización. Ahorita al inicio de la conferencia comentaba que no hay una legislación y no sé si haya también muchos especialistas en ese tema. Aquí la verdad, yo nunca había tenido la oportunidad de conocer a uno y o sea, qué tantos especialistas pudiera haber en el país como para que yo me acercara fácilmente a uno en mi ciudad. No sé si tenga ese el dato. Y en caso de ser así, ¿cuándo es necesario que yo vaya o qué síntomas debo estar presentando para que yo busque a un especialista y empezar a atenderme? Sí, por supuesto. Pues desafortunadamente la legislación en el país se lleva a cabo por la elaboración de las normas, en este caso por abogados. Entonces son asesorados por especialistas en la materia. Sin embargo, las leyes se determinan o de acuerdo a cierto lenguaje, lenguaje legal que a veces no se entiende, por ejemplo, en el caso de la norma 035 y específicamente con el apartado de ciclo sueño vigilia, se necesita un apoyo de un profesional específicamente relacionado relacionado a la materia de medicina de sueño para que sea capaz de, por ejemplo, poder llevar a cabo un diagnóstico de salud de acuerdo a mi sitio de trabajo, a mi empresa y conociendo la población, para que a partir de esa necesidad que exista en el trabajador o en la empresa, pues bueno, se pueda abordar de manera integral. Si están presentes signos y síntomas que debemos de, como ahorita les comentaba, los generales, de poder pensar como profesionales si existe un trastorno del sueño. Pero lo ideal sería que, bueno, el profesional de la salud relacionado a la medicina de sueño considere la oportunidad de abordar de manera integral a la persona que tenga el problema, ¿no? Entonces, eso ya se puede llevar a cabo por medio de telemedicina en el caso de encontrarse a grandes distancias o pues una visita específica en el sitio de trabajo, para que así no lo abordemos de manera muy general, porque al final la necesidad de cada empresa, de cada individuo es diferente. Muchas gracias. Sí. Está pidiendo la palabra la coordinadora de Protección Civil de Tala, Jalisco, Alejandra Padilla Aguirre. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues aprovechando la oportunidad, actualmente pues ya hay muchos dispositivos que nos prometen ayudarnos a medir distintas actividades fisiológicas. Una de ellas es la calidad del sueño. ¿Es posible que estos dispositivos lo puedan interpretar o lo puedan medir o que sea efectivo? Fíjate que esa es una pregunta súper importante e interesante, Ale. Y en realidad, les comentaba hace un par de charlas, porque la gente me decía, bueno, yo tengo un dispositivo, me mide más o menos mis fases de sueño. Esto no existe una validación, y a validación me refiero, aunque no se ha hecho un estudio con una validación con un estudio de sueño y los datos que arroja la aplicación para poder ver qué tanta concordancia existe entre uno y otro o saber qué tanto difieren entre uno y otro. Sin embargo, allí yo tengo un punto de vista diferente acerca de la metodología. No puede estar validado porque no se ha hecho ese estudio entre una muestra y otra. Sin embargo, el hecho de que este tipo de aplicaciones ya se hayan dado la oportunidad de poder hacer promoción del sueño desde la aplicación o desde estos factores, adelante. Es decir, si yo como trabajador, pues bueno, puedo saber cómo me está indicando la aplicación que tengo mi sueño, pues bueno, por ahí puede ir acompañado de una consulta o de un abordaje con un especialista para la interpretación. Ajá. Ahora, yo he conocido un par de estas aplicaciones con la parte real y no difieren tanto, quizás de manera metodológica, para que se pudiera considerar como un estudio clínico, sí tendría que haber tanto una muestra
significativa de población como un estudio, por ahí un análisis estadístico. Sin embargo, pues bueno, al final con esto yo me voy dando cuenta de cómo se está comportando mi calidad de sueño, ¿no? O mi sueño de la persona en particular. Ahora, otra de las cosas es que ese tipo de aplicaciones funcionan solo por pulso, por frecuencia cardíaca. Entonces, a partir de que yo tengo un aumento en mi frecuencia cardíaca o un movimiento, es que va a haber un disparo de esa, digamos que de esa fase de sueño, pero no está solo está relacionado a movimiento. Entonces, no así, pues tenemos unas señales como pasa en el estudio de sueño, con una actividad del mentón, con una actividad del movimiento ocular rápido, con una actividad de la parte central de mi cerebro. Entonces, por eso es difícil conocer o saber qué tanto está siendo real esa etapa del sueño. Ajá. Pero si yo durante el día me estoy sintiendo bien, estoy viendo que no tengo esta parte del ronquido, que no me muevo de manera abrupta durante la noche, que mis sábanas no están completamente enrolladas o que amanecí a lo mejor con la boca seca o con sensación en los músculos maxilares porque rechino los dientes, pues entonces esos pueden llegar a ser signos y síntomas que correlacionen con lo que me dice la aplicación. Gracias. Sí, Ale, a ti. Muchas gracias. También pide el uso de la voz Juana Leticia Silva. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias. Yo por experiencia propia, en el 99, en 1999, tuve un estudio de sueño en el Seguro Social en la ciudad de Durango. Yo era personal de enfermería en la noche en una clínica donde mis servicios eran o quirófano, terapia intensiva o urgencias en el paciente crítico. Entonces, tenemos derecho a 2 horas de sueño. Mis compañeras, yo las veía, tomaban coca y tomaban café aspirina para no dormir. Por supuesto que yo no lo hacía de ninguna manera porque para mí era atroz. Entonces, yo en vivo me aventaba las 12 horas de jornada, pero a las 2 de la mañana bajaba la colación porque yo sentía que me faltaba azúcar. Me hacen mis estudios de sueño porque empiezo con migrañas. Y acá, si hay un programa donde se hacía para las personas que no podíamos trabajar de noche, aún con las 2 horas de descanso, y me dijeron que no había ningún problema, que las migrañas eran a consecuencia de el desvelo y que yo, precisamente porque me sentía muy mal en esas horas de sueño, yo me aventaba las 12 horas de corrido. Actualmente puedo trabajar todo el día hasta la 1, 2, 3 de la mañana, dormirme a morir 2, 3 horas, pero a las 4 o 5 de la mañana estoy despierta y no tomo nada, pero no me siento mal y puedo durar así hasta 6, 7 días y no siento la necesidad del sueño. Entonces, no sé qué sería lo más conveniente. ¿Otro estudio de sueño? No me siento mal, no me duele la cabeza, puedo volver a trabajar. No sé si porque me gusta mucho lo que hago o no sé qué se deba. En esa ocasión del estudio de sueño que te realizaron, Juana, fue una polisomnografía donde te colocaron cables, sensores en diferentes regiones de la cabeza. Sí, en ese estudio que te hicieron, el diagnóstico que salió a partir de las señales de la actividad eléctrica cerebral, ¿recuerdas cuál fue? Me dijeron que no tenía ningún problema, que me preguntaban que si yo tomaba el medicamento que tomaban mis compañeras para aguantar toda la noche. Le dije que por supuesto que no, y que no dormía las 2 horas que teníamos de descanso porque yo me sentía peor el ir a descansar y levantarme. Entonces me dijeron que no había ningún problema, únicamente me dieron mi cambio de turno, que me mandaran al turno matutino, pero me dijeron que yo no era una persona apta para trabajar en las noches, que aunque respondía muy bien, mi trabajo estaba muy bien, pero físicamente mi organismo no respondía a estar despierta a las 12 horas, aunque era cada tercer día, no era dañino a mi salud. Entonces, únicamente me hicieron cambio de turno. Pero ahora
y le digo, yo puedo empezar a trabajar desde las 5 o 6 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana me duermo, pero a las 4 y media, 5 de la mañana estoy despierta y puedo durar así varios días y no pasa nada. Y ok, sí. Ni Pues cansada, allí, ni nada. claro. Sí, además ahí podemos ver claramente que, bueno, la polisomnografía, que es el nombre del estudio de sueño que te realizaron, correlacionó con la parte clínica que te abordaron, ¿no? Se podría sospechar a lo mejor de algún foco epileptógeno a consecuencia de la migraña, es decir, que te dolía la cabeza muy probablemente porque, pues bueno, esos desvelos o esa actividad nocturna laboral estaba trayendo consigo algún desgaste por ahí o disparos de actividad eléctrica cerebral anormal. Sin embargo, ahí pues bueno, tu cronotipo, digamos que la cuestión de que no eras una persona madrugadora o búhos, como se le llama, pues fue lo que predominó, ¿no? Entonces, cuando te cambian al horario diurno, pues bueno, este cronotipo se restablece, pero entonces así pasa de que el tiempo que tú laboraste de manera rotatoria o nocturna se está viendo ahorita más o menos como reflejado en ahorita la cuestión de que no te dé sueño, digamos, muy temprano, ¿no? O que puedas permanecer mucho tiempo de vigilia. Ahí lo más recomendable es que, bueno, en algún momento, pues bueno, el cuerpo va a empezar a llegar a cobrar estos desvelos o esta cuestión que estás teniendo de desvelarte o de no dormirte como horas, como no tan tarde. Ajá. Es decir, cada individuo es diferente. Entonces, puedes llegar a pasar mucho tiempo así sin sentirte cansada, poder laborar a altas horas de la noche, pero al final los procesos fisiológicos que solo se llevan a cabo en la noche, no hay otro momento en el que puedan llevarse a cabo. Sí suceden, ya no de la misma manera, ni con la misma intensidad, entonces eso a lo largo de nuestra vida nos va trayendo secuelas o nos va trayendo repercusiones que no notamos a veces con cierto tiempo, sino que deben de empezar a presentarse otra vez los signos y síntomas. Probablemente en algún tiempo te vuelva a doler la cabeza, ¿no? Porque es algo que se va acumulando. Y entonces, como el sueño no se recupera, llega un momento en el que pues el cuerpo dice hasta aquí, ¿no? Porque es una máquina que forzamos a trabajar de manera continua, hasta incluso de una forma pues extenuante, y hasta el final nos está cobrando la factura de todos aquellos cambios que hayamos hecho nosotros a lo largo de nuestra vida. Así es. Y qué bueno que había este espacio para hacer este cambio en los empleados, en los profesionales, la oportunidad. Ahora pues vemos que con todo esto, incluso con la cuestión de la pandemia, pues el personal de salud y el desgaste no solo físico, mental y todo lo de la cuestión de la salud, nos podríamos poner a ver que pues tantas muertes del personal de salud que sucedió, pues podrían haber habido estudios que analizaran que también estaba su sistema inmune, ¿no? Y que pues por ahí podría ser una de las teorías que también existen, que es que, bueno, esta vulnerabilidad que existía hacia la enfermedad, pues podría ser también porque ellos, al estar no descansados, bajo situaciones de estrés y de toda la cuestión que involucra la pandemia, pues bueno, podrían haber tenido también por ahí problemas en la cuestión del sistema inmune, ¿no? Sí, porque yo comentaba que a los compañeros de salud que han muerto de COVID, que sería interesante investigar en qué turno iban. Por supuesto. Entonces, así como que me dijeron, está mal, ¿verdad? O sea, está loca, ¿qué tiene que ver? No, pues yo siento que sí tiene que ver. Y ahorita se me hizo muy interesante, porque ahora sí que las cuestiones de sueño son las que hemos venido viendo del 97 para acá. Entonces, ahora con lo del COVID, es una de las cosas que se ha alterado, lo del sueño. Yo lo he visto en muchos pacientes que dicen, es que ahora no duermo. ¿Por qué no duermo? A partir de que les dio COVID, no duermen. Entonces yo les decía, yo creo que si tenemos esa prestación
en esta institución, bueno, pues hay que retomarla y ver un estudio a partir de qué turnos son las personas que se están contaminando más, sin dejar de paso que, claro, a lo mejor se nos olvidó ahí o tocamos algo, porque así pasa, ¿eh? No, o sea, el hecho de que seamos personal de salud, aunque digamos que al 100% y todo, no, ¿eh? Finalmente somos seres humanos y no es de que seamos descuidados ni nada, no, nos sobrepasa el trabajo más en estas fechas y yo creo que sería una propuesta muy importante quien tenga la oportunidad de hacer esa manifestación, de que se hagan estudios de en qué turno ha sucedido más los contagios de COVID. Así es, en el personal de salud. En el personal de salud, así es. Gracias, muy amables. A ti, Juana. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que es una información, como ya lo comentaba, bastante importante y algo que debemos de considerar, no solo las personas que trabajan en estos sistemas de alerta o de bomberos, policías o el sector salud, sino que ahorita pues ya es algo que nos está afectando a todos, ¿no? Sobre todo ese cambio en los horarios, que a lo mejor sí logramos dormir las 7 u 8 horas, sin embargo no son en los horarios que debemos dormir para poder mantener esa parte saludable en nosotros. Licenciada, ya para cerrar esta reunión, que veo que ya no surgió alguna otra pregunta, a lo mejor si alguien tiene alguna duda o comentario, pues también se lo puede hacer directamente a su correo, que aquí ya lo estuvimos viendo, y su teléfono que también apareció en el chat. ¿Me haría el favor de regresarme el host para yo poder compartir algo y ya poder cerrar esta reunión? Con gusto, Anabel, sí. Gracias a todas las personas que permanecieron hasta esta hora. Ya sabemos que para algunos ya es, yo que estoy acá en Sonora, pues todavía son las 2 de la tarde, pero las personas que están más al sur, pues ya las 3 de la tarde ya deben de estar desesperados por ir a comer. Se nos cae. Nos dormimos, después nos echamos una siesta. Sí. Creo que todavía no puedo compartir. A ver. ¿Cómo? Ahí donde dice share screen, le puede poner que compartamos varias personas y ya voy a poder compartir. Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Bien. Aquí lo tenemos ya. Pues por parte de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, pues le brindo un sincero agradecimiento por el tiempo, por la información y por dejarnos la oportunidad de poder expresar nuestras dudas sobre este tema tan interesante. Y la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, ACE, otorga el presente reconocimiento en agradecimiento a la licenciada Ivonne Selene Verde Tinoco por su extraordinaria participación como ponente en la conferencia magistral Sueño Reparador, Futuro Saludable, presentada el día 18 de marzo de 2021. Firma nuestro presidente nacional, Luis Faustino Mora Brito, su servidora, vicepresidenta nacional, Anabel Valenzuela Orduño, y nuestra coordinadora nacional de eventos, Roxana Reséndez Chávez. Muchísimas gracias, licenciada. Estamos en contacto y estamos a sus órdenes también. Gracias, un gusto estar con todos ustedes y pues por la oportunidad para presentar parte de esta información y pues bueno, a sus órdenes en lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. La verdad es un gusto volverte a ver, aunque sea eventualmente. Ya sabes, querida amiga, estamos para apoyarte lo que sea. Creo que eres una excelente profesional. Selene normalmente sale mucho en la televisión hablando precisamente sobre programas sobre las cuestiones del sueño. Es muy conocida en el ámbito a nivel nacional y bueno, la verdad es un excelente ser humano que nos puede ayudar mucho.
Creo que ahí tenemos ahí algunas telas pendientes de ver el día de mañana con esto de los cuerpos de emergencia. Creo que bien vale la pena hacer un estudio al respecto. Y pues muchas gracias a todos, finalmente a Israel, a Juana, a Anabel querida, Alejandra, Ismael, Casimiro, Yadira, Eri Manuel Alvarado, que seguro está comiendo para no variar, Manuel Guillermo, Jack Spencer, a todos ellos, muchísimas gracias por tu paciencia, muchísimas gracias por quedarse. Creo que esta charla valió mucho la pena. Y próximamente, Selena, te doy lata pues, para hacer un webinar ya masivo, para que nos expongas mucho de este conocimiento que tienes y que mucho es para la salud, ¿no? Sobre todo hablando de cuestiones de salud en el trabajo, del wellness famoso, que es una cuestión que está pegando mucho en las empresas, donde cuidan de los aspectos de alimentación, la cuestión de salud integral del trabajador y que tienen impactos muy fuertes y en gran beneficio, sobre todo a la productividad de las empresas y por supuesto que a la salud de los trabajadores. Creo que es algo en lo cual tú puedes aportar muchísimo y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender un poquito más. Gracias a ustedes, además, por el tiempo que se tomaron para permanecer en la charla y pues lo que se les ofrezca a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias. Estamos viendo. Un abrazo a todos cariñoso y muchas felicidades a los que se certificaron. Un abrazo a todos. Te doy un beso, cuídate mucho. Gracias. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Saludos, Yadi.